Buenas tardes para todos, mi nombre es Lina Díaz, mi compañera Janel Ore Garcés, pertenecemos a la especialización de Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías de la Fundación Universitaria del Área Andina. En esta ocasión estamos reunidas para desarrollar la actividad del eje 2 del Seminario de Investigación 2, liderada por el profesor Jorge Guillermo Salazar Chávez. En esta actividad nos compete desarrollar la justificación y los objetivos de nuestra investigación que ya llevamos adelantada. Parte del lineamiento de la misma era que cada compañero hiciera una justificación teórica, una metodológica y una práctica. Pero en el caso de mi compañera y yo, decidimos retroalimentar lo aprendido en el módulo, haciendo las 3 justificaciones de nuestra investigación e identificando las que más considerábamos convenientes para la misma. A continuación, voy a exponer lo que sería mi investigación, mi justificación y mis objetivos. El derecho de entretenimiento para creadores de contenido e influencers en Colombia. Desconocimiento, fundamentos, vacíos y aplicabilidad. En el mundo y con la llegada de la era tecnológica aparecen nuevas ocupaciones y nuevas profesiones, y con ellas llegan nuevos retos, nuevos derechos y, por supuesto, nuevos deberes. Colombia no es la excepción en este resurgimiento. Hacemos parte de él y con el paso de los días son más y más personas que se unen a esta cuarta revolución y hacen del Internet, de las redes sociales y de la tecnología su trabajo. Estas personas son llamados creadores de contenido, también influencers. Comparten a través de múltiples plataformas parte de su vida, de sus talentos, de sus emprendimientos, entre otros. El auge es impresionante, pero el desconocimiento de sus derechos también lo es. Y es ahí que como primera dificultad aparece el hecho de que para muchas personas no se considera una ocupación y por tanto se presume que no es una labor y que no tiene derechos. Este trabajo desarrollado por estas personas demanda las características esenciales para convertirse en un negocio jurídico. Es un acto lícito, tiene declaración de voluntad, hay obligaciones, tienen acuerdos bilaterales, hay pagos, entre otros. Es decir, todos los elementos dignos de respaldo y protección del derecho colombiano. En este orden de ideas y dando una breve introducción de por qué decidí investigar sobre el tema y sobre estos vacíos que en Colombia existen, me permito hacer la siguiente exposición. El objetivo general de mi investigación es analizar el desconocimiento del derecho de entretenimiento para ver si afecta la protección de la imagen, el patrimonio y los negocios jurídicos de los creadores de contenido o influencers. Dentro del mismo aparecen unos objetivos específicos, que son definir los vacíos legales para el ejercicio de los influencers o creadores de contenido, identificar los fundamentos para la legalización de esta profesión emergente, determinar la aplicabilidad de la norma y la jurisprudencia en la protección de los creadores de contenido o influencers. Los anteriores considerando que son objetivos factibles, realistas, verificables, medibles, apropiados y concretos. Es así como nos disponemos a analizar la justificación teórica, o lo que sería la justificación teórica para una investigación como la mía. Esta investigación la hago con el propósito de aportar a la comunidad académica y al legislador precisión sobre los fundamentos, desafíos y aplicabilidad del derecho de entretenimiento como rama respecto de los vacíos normativos y jurisprudenciales que se encuentran en las profesiones y los empleos emergentes de la cuarta revolución industrial en Colombia respecto a otros países. ¿Por qué lo digo? Porque nos encontramos con organismos internacionales que ya regulan dentro de sus países y de fuera de estos el tema de los influencers y de los creadores de contenido. Si se tratara de una justificación metodológica, la haría a través del método, o basada mejor en el método de análisis. ¿Por qué? Porque busca crear una nueva estrategia que parta de los nuevos retos, de los nuevos derechos y por supuesto de los nuevos deberes de los influencers o creadores de contenido. Y que además logre que las personas que se ven afectadas por esta problemática no encuentren en la norma y en el ejercicio legal un vacío, sino por el contrario un respaldo y la eventual protección según sea el caso. Esto dado que con esta nueva profesión y con esta nueva ocupación emergente nos vemos enfrentados a que no solo son ellos como creadores de contenido e influencers los que están
viéndose afectado, sino también el consumidor o usuario final, que termina muchas veces siendo estafado, que termina muchas veces consumiendo pensando que lo están recomendando por uso y no por publicidad, y también nos vemos enfocados o enfrentados mejor a resoluciones como la que sacó la SIC sobre el hashtag publicidad, que termina siendo un simple consejo y no genera obligatoriedad para ellos. Y por último, la justificación práctica. Las razones por las cuales me decidí investigar sobre este tema es porque existe la necesidad de dar a conocer el derecho de entretenimiento como rama dentro de nuestro país y que a través de él logremos dilucidar el vacío jurídico sobre una nueva profesión o ocupación dentro de nuestro país, la cual demanda las características esenciales para convertirse en un negocio jurídico, como lo decía inicialmente. Es un acto lícito, tiene una declaración de voluntad, genera obligaciones, en él hay acuerdos bilaterales, se le paga a las personas. Todos son elementos dignos de respaldo y protección. Es importante, estamos tardíos, Estados Unidos ya lo ha hecho, Argentina lo está haciendo, Chile es pionera, México lo es también, pero Colombia está atrasadísima con esto y considero que es importante que académicamente o desde nuestro enfoque podamos impulsar un poquito este avance porque nos está cogiendo el tarde. En ese orden de ideas, decidí y considero yo que la justificación más conveniente y la que pretendo usar para el desarrollo de mi investigación va a ser la justificación práctica, porque es la manera en que puedo enfrentarme a hechos verificables y concretos dentro de la investigación. Muchísimas gracias. Le doy paso a mi compañera Janelore Garcés para que exponga su justificación y objetivos en su trabajo de investigación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Janelore María Garcés Cotero y mi investigación es acerca de la parodia. Bueno, el tema principal de mi investigación es la parodia y sus límites de explotación del derecho a la imagen en Colombia. He escogido este tema porque hoy en día en Colombia es un tema de los derechos de autor un poco delimitado, digamos, en una obra derivada desde una obra original. Es decir, cuando un artista decide parodiar, así sea un documental, una figura pública, una novela, una serie, se ven vulnerados tanto el derecho de imagen como el derecho patrimoniales y los derechos de autor que están presentes en la parodia. Entonces lo que busca es rescatar esa delimitación tanto en el derecho de la imagen como en los derechos derivados de él. El objetivo de investigación es proteger el derecho a la imagen de las obras originarias y derivadas en base a la creación del intelecto de los personajes públicos por medio de la parodia en Colombia. Mi objetivo específico es identificar limitaciones y excepciones frente a la utilización de la imagen de la parodia, determinar los derechos morales y patrimoniales de las obras originales derivadas en base a la parodia, y analizar el buen uso del nombre e imagen en torno a lo parodiado. La justificación teórica de esta investigación tiene como tema central es que la parodia y sus límites de explotación del derecho a la imagen. Lo que busca aquí es conocer hasta qué punto una parodia puede ser vulnerada o dañar la imagen de un tercero, de una persona a la cual yo estoy parodiando, el artista o la persona o el sello discográfico o la plataforma intenta parodiar, ¿ok? Al momento de interpretar o direccionar, siendo así los derechos vulnerados la persona que está realizando esta parodia, a su vez a quien recae dicha responsabilidad siendo una obra literaria o artística. También se busca que esta investigación lleve un punto de moralidad hacia el lenguaje en el cual está bien visto o moralmente no visto frente al derecho a imagen de la libre expresión. Aquí lo que trato es identificar qué es bien, qué son las buenas costumbres frente a lo parodiado o no está bien las buenas costumbres si abarca, digamos, la afectación del derecho de la imagen, el derecho del buen nombre. ¿Ok?
La justificación práctica lo que busca que en este estudio acerca de la parodia siendo intragénero, es decir, sin tener un género específico en su proyección. Se ha reconocido como una obra tanto artística como literaria, dentro de lo cual es protegida dentro del derecho de autor. El lenguaje que lo caracteriza es la sátira, la suspicacia y todo lo que su influencia es la entretención a los espectadores, ya sea por cualquier tipo de medio que se puede generar entre ellos. Un estímulo de ciertos estados de humor que viene de la interpretación e imitación que puede llegar a hacerse un personaje determinado como figura pública. Como vemos, en un caso específico ha sido, digamos, el caso de Alejandro Riaño con Matarife. Es un caso donde él ha puesto parodiando la serie como tal o el documental investigativo. Y en eso se basa, digamos, esa justificación. Identificar, digamos, los entes del vocabulario como tal, si ha sido mucho mejor o, digamos, se afecta al derecho de terceras personas de ahí. De una persona como figura pública que ha sido el Matarife. Justificación metodológica. Mi estudio acerca de la parodia lo hago a través de un método descriptivo, ya que este es de un tipo de obra artística como literaria, donde su papel más importante es el lenguaje de humor, la sátira, la imitación de la crítica social o una obra inicial. El problema como tal se basa en esta investigación es la delgada línea entre el derecho a la imagen y el derecho al lenguaje de la comunicación, que se llega a transmitir, la responsabilidad quien recae. Esto prácticamente es el derecho de la libre expresión que está consagrado en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 20, que se garantiza que toda persona tiene la libertad de expresarse, de difundir sus pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información de veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen la responsabilidad social. Se garantiza el derecho de la ratificación con condiciones de equidad que no habrá censura. Mi pregunta problemática es, ¿qué limitaciones o excepciones existen en la parodia frente al derecho a la imagen de las figuras públicas en Colombia? ¿Qué limitaciones pueden tener en el desarrollo del trabajo teniendo en cuenta la justificación y los objetivos? Las limitaciones son limitaciones de uso de la imagen frente a terceros, la libre expresión, su lenguaje cósmico, la doble dialéctica de la sátira, la creatividad y los derechos de obra, el derecho de reproducción de la obra puesta en escena y la composición del lenguaje de humor negro con la afectación del derecho a la imagen. Asimismo, la parodia de sus límites en cuanto a la transformación de una obra inicial, es decir, cuando ya la ponemos como una obra derivada. Delimitación entre lo construido y lo parodiado e imitado y los derechos de autor de la obra derivada. Muchísimas gracias. Continuando con el cumplimiento de la actividad, nos permitimos hacer la valoración de cada uno de los miembros de nuestro grupo. En este caso, yo me encargaré de valorar la justificación elegida por mi compañera y ella se encargará de valorar la justificación elegida por mí, que en este caso es la práctica, basándonos o teniendo en cuenta tres aspectos. Inicialmente, si es realista, la justificación. Segundo, si da razones suficientes por las cuales debe hacerse una investigación. Y tercero, qué limitaciones puede tener el desarrollo del trabajo teniendo en cuenta la justificación y los objetivos. De esta manera, me permito responder y valorar la justificación de mi compañera. Respecto a la primera característica, si es realista la justificación presentada, considero que sí, dado que cumple con las tres características que se necesitan para hacerlo, tales como la conveniencia, la trascendencia, pero lo más importante, la necesidad de regulación que tiene el legislador respecto a la parodia y los límites de esta. Que si da razones suficientes por las cuales se deba hacer la investigación,
También considero que sí, da muchas razones, porque a diferencia de lo que veníamos acostumbrados en Colombia, cuando anteriormente se hacían parodias y era una forma de expresión, nos vemos enfrentados ahorita a cuándo termina ese límite, cuándo empieza el límite o termina, podría llamarse también, la libertad de expresión de quien parodia y dónde empiezan a vulnerarse los derechos de quien recibe la parodia. Personalmente recuerdo mucho el caso del exministro del Interior, que tuvo una connotación nacional y noticias nacionales por tener relaciones homosexuales, y respecto a eso se vieron o salieron muchísimas parodias que al día de hoy yo considero no vulneraron los derechos, sino los pisotearon. Su imagen personal, su familia, todo se veía sumamente pisoteado y sumamente vulnerado gracias a lo que hoy se considera legal y a lo que hoy no tiene límites, ¿cierto? Entonces sí pienso que esta investigación es importante, que ya es hora de ponerle un pare, de dejar este tema de que todo es burla y empezar a pensar en lo que va a acarrear para el otro este tipo de actuaciones. Tercero, ¿qué limitaciones puede tener el desarrollo del trabajo teniendo en cuenta la justificación de objetivos? Sí considero que hay una limitación. En este caso, y conforme a lo aprendido en el módulo, creo que la limitación es de recursos humanos e intelectuales, dado que vivimos en un país culturalmente burlón. En Colombia disfrutamos y gozamos de las burlas y las disfrazamos de humor. El bullying en Colombia no es reconocido como un atropello, sino hasta que alguien, un adolescente, se suicida. Mientras tanto, es normalizado este tipo de actuaciones, respaldado por la norma y disfrazado de libre desarrollo de la personalidad, de la forma en que un humorista puede expresarse. Entonces sí siento que Hannelore se va a enfrentar a esta limitación al no encontrar recursos ni humanos ni académicos, a encontrarse con ausencia de personas y de insumos académicos que puedan respaldar sus ganas de investigar sobre el tema. Ok, bueno. Frente si tu investigación es pertinente o no es pertinente, considero que sí es pertinente, digamos, la investigación sobre el derecho a entretenimiento de los creadores de contenido o influencer en Colombia. Creo que el tema de limitaciones, el tema de regular el derecho al entretenimiento es un tema novedoso. Es un tema de que ya digamos, ha sido partícipe muchas actrices, muchos influencers y todos, pero no había una regulación como tal, digamos, de ver lo que comercializan ellos. Hasta hace poco, digamos que la CI autorizó, digamos, el tema de patrocinio, de publicidad, ese tema, digamos, que son vacíos que antes habían, que hasta hoy, digamos, ha tenido una regulación ante la CI, que considero que también podríamos, te podrías ir, digamos, por ahí, por ese tema, de los patrocinadores, el tema de legalización de los contratos de, digamos, de cesión de derechos de imagen. Considero que también es un tema muy fundamental en frente, digamos, a esta investigación. Sé que te vas a ir por, digamos, por la justificación práctica, que considero que es muy rentable la justificación práctica, dado que aquí tú me planteas que las razones por las cuales tú decides investigar este tema es la necesidad de conocer, que la gente conozca que el derecho del entretenimiento es una rama, sí, hace parte, que es independiente del derecho de la propiedad intelectual, que a veces la gente lo relaciona, que el derecho del entretenimiento solamente es un derecho al entretenimiento ya por una sesión de derechos, ya, pero no, que va más allá que el derecho de utilizar la imagen, el derecho de la fotografía, el derecho, digamos, de la moda, que incluye también ahí el derecho del entretenimiento. Me parece, digamos, esencial la investigación tuya, convertirse, digamos, en una trascendencia de la investigación en el sentido de que los influencers se puedan cobijar
frente a esta investigación que alguien como Lina, pues sí tuvo, digamos, la garantía de mirarla así más allá del objetivo jurídico que se lleva, que se conlleva en esta investigación. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento y a usted, profesor. Muchísimas gracias, compañeros, a todos por prestar atención en nuestra intervención. Esperamos que haya sido de su agrado y para enriquecimiento académico. Muchísimas gracias, profesor Jorge Guillermo Salazar, por prestarnos estos espacios para exponer todos los temas que hemos aprendido y retroalimentarlos a través de estos medios que no son los convencionales. Hasta luego, gracias.